Bien, buenas noches a todos. Vamos a continuar donde nos hemos quedado la clase anterior. Hemos avanzado hasta el problema 2. Continuamos con el problema 13. El tema que continúa es radicales, ¿sí? Aquí hay que sumar varias expresiones con raíces, pero ¿cómo podría ser aquí? No puedo sumar directamente raíz de 27 más 5 raíz de 3, ni restarlo con 2 raíz de 12. Entonces, ¿cómo podría hacer para este caso? Debo homogenizar los radicales, ¿ya? Es decir, que si por ejemplo yo tuviera raíz de 3 más 2 raíz de 3, por ejemplo, eso sí se podría sumar, ¿no? Acá hay una raíz de 3 más 2 raíz de 3 son 3 veces raíz de 3, ¿sí? Entonces, si los radicales son homogéneos, sí se puede sumar solamente los coeficientes, ¿no? El uno y el 2 y listo. Entonces, eso es lo que voy a hacer para este caso, ¿ya? Voy a homogenizar. ¿Cómo? Ahí Carlos lo dijo hace un momento, descomponiendo, ¿no? Este 27 lo voy a descomponer en dos factores, es decir, dos números que multiplicados me den 27, ¿sí? A ver, tendría entonces lo siguiente, raíz de dos números que multiplicados me den 27, muy bien Rocío, 9 por 3, 9 por 3, ahí está 27, o 3 por 9, ¿no? Lo mismo. Luego, más 5, raíz de 3, no hay problema, lo dejo igual porque es un factor primo, no se puede descomponer más. Menos 2, raíz de 12 sí es, sí se puede descomponer, ¿ya? ¿En qué número se puede descomponer raíz de 12? Muy bien, 4 por 3. La R de 9 es 3, ¿sí? 3. Y la raíz de 3 como no se puede, queda igual nada más, así raíz de 3. ¿Me entiendes? Solamente he resuelto la raíz de 9 que es 3. Y la raíz de 3 como no se puede resolver, queda con raíz de 3. 3 raíz de 3, ajá. Más. El 5 raíz de 3 lo dejo igual, eso no cambia. Aquí 2 y raíz de 4 es 2. Entonces acá sería por 2. Y raíz de 3 no se puede, queda 2 raíz de 3. Y finalmente ya puedo resolver, ¿no? Es decir, estos dos ya se podrían sumar. 3 raíz de 3 más 5 raíz de 3, 8 raíz de 3. 2 por 2, 4. ¿Cierto? Y finalmente aquí 8 raíz de 3 menos 4 raíz de 3. Ah, bueno. Tendría simplemente 4 raíz de 3. ¿Sí? Y listo. Ahí queda. Clave A. Ya está. Entonces eso hay que hacer. Se descompone los términos. Muy bien. Pasamos al siguiente. Problema 14. Dice acá. La raíz cuadrada de un número aumentada en 39 es igual al cuadrado de 8. A ver. Aquí tengo que plantear una ecuación, ¿sí? La raíz cuadrada de un número. ¿Cómo pondría esa expresión? La raíz cuadrada de un número. ¿Cómo lo puede expresar? El número es x. Muy bien, el número es x. Pero como dice la raíz cuadrada de ese número, ajá, raíz de x. La raíz cuadrada de un número. Ahí está. ¿Sí? Raíz de x. Aumentado a 39. Ha aumentado en 39. Más 39. Ujú. Es igual, bueno, el símbolo igual, al cuadrado de 8. ¿Qué significa eso cuando me dice al cuadrado de 8? Sería simplemente 8 al cuadrado. Claro, ahí desde frente lo sacaron, 64. Es 8 al cuadrado, ¿no? Cuadrado de 8, eso me está indicando, ¿no? Como ustedes dicen, claro, el cuadrado de 8 es 64. Listo, ahí está. Raíz de x es igual a... Ese 39 pasa restando, ¿cierto? Porque si es positivo, pasa negativo. 64 menos 39. 25. Y finalmente, x es igual a ¿cuánto? Claro, 25 al cuadrado, ¿no? Ahí parece que es 5, pero en realidad no, porque esa raíz pasa como un cuadrado, ¿cierto? Mira, ahí, eso. Y 5, 25 por 25 es 625. Y listo, ¿ya?
Entonces, la pregunta es hallar la suma de cifras de dicho número. Es decir, que hay que sumar las cifras. 6 más 2 más 5. Respuesta 13. Muy bien. Esa es la respuesta aquí al final. La suma de las cifras. 13. Problema 15. Esto ya es trigonometría. ¿Sí? Hay que recordar un poquito de esto. Triángulos notables. ¿Sí? A ver. Dice acá. Un niño de estatura de 1,5 está ubicado a 6 metros de una torre y observa su parte más alta con un ángulo de elevación de 53. ¿Cuál es la altura de la torre? Entonces, quiere decir que hay, vamos a poner el nivel del suelo, porque nos están hablando de un problema que tenemos que trazar un gráfico para poder resolverlo. Hay una torre y hay un observador, ¿no? Hay un niño que lo está viendo, entonces hay un niño que está observando esta torre, ¿sí? Vamos a marcar la línea de visual. Tendría entonces la línea, ¿sí? Que es paralela al suelo, ¿no? ¿Recuerdan? Siempre hay que marcar esa línea y la mirada está puesta sobre la parte más alta, dice, ¿cierto? Ahí está. Ese es ahí aparece el ángulo de elevación, ¿no? Aquí hay un ángulo de elevación. ¿De cuánto me dice que es el ángulo de elevación? De 53. ¿Está bien? Ahí 53 grados. Ahora, el niño tiene 1,50 de estatura, 1,5. Entonces el dato le voy a poner acá. Este niño tiene 1,5 metros de altura, ¿sí? La torre está ubicado a 6 metros de la torre, o sea, la distancia entre el niño y la torre es de 6 metros. Y luego él observa su parte más alta con el ángulo de elevación, que ya lo pusimos, y la pregunta es calcular la altura de la torre, o sea, cuánto mide toda la torre, su altura, pues, ¿no? Ya, a ver, vamos a resolver. Tengo aquí lo siguiente, que si la distancia entre el niño y la torre es de 6, entonces acá también en esta parte es 6, en el triángulo, se forma un triángulo, 6, ¿sí? Ahora, hay un triángulo notable de 37 y 53, ¿sí? Hay que recordar esos triángulos que nos va a servir bastante para el desarrollo de los problemas, ¿sí? Ajá, muy bien, 3, 4, 5, ¿ya? Entonces, recordemos que en el triángulo de 37 y 53, vamos a ponerle en el orden que están aquí, el triángulo que aparece en la imagen, 37 y 53, como ustedes indican, las medidas son 3K, 4K y 5K, ¿cierto? Y como me puedo fijar, este 3K corresponde al 6. Claro, como dice William ahí, entonces 3K es igual a un 3 por 2, o sea, el K vale 2. ¿Por qué? Porque ese 3K, como te estoy diciendo, es lo mismo que el 6. Por tanto, la constante es 2. Y si constante es 2, entonces, ¿cuánto vale el 4K y cuánto vale el 5K? Por 2, ¿no? O sea, valdría 8 y otro valdría 10. Pero lo que me interesa es aquí esta parte que mide 8, ¿sí? Que va, no va todo, por si acaso, no va desde esa posición de la vista hasta la mitad, más o menos, podría decirse, ¿no? Es 8. Ajá, y sumo con la de abajo, porque la de abajo me dice que el niño mide 1,5 de altura. Esta parte de abajo es la altura del niño. Por tanto, la altura total sería, la altura de la torre sería 8 más 1,5. Es decir, que esa torre mide 9,5. Muy bien, está correcto lo que han puesto. Clave E, 9,5. ¿Sí? ¿Se entiende? Recuerden el triángulo notable de 37,53 para este tipo de problemas, ¿ya? Dice acá desde un punto que se encuentra a 48 metros del pie de una torre, ¿no? Hay un punto en el suelo, ¿ya?
Vamos a dibujar nuevamente. Tengo el ras del suelo. Luego una torre, otra torre tengo. Vamos a dibujar la torre otra vez. Hay una torre. ¿Qué más? Dice acá. En un punto del suelo que se encuentra a 48 metros del pie de la torre, el ángulo de elevación para la parte más alta es de 45. Es decir, que hay un punto en el suelo del cual yo observo la parte más alta de la torre con un ángulo de elevación de 45. Es decir, que este ángulo aquí es 45. ¿Está bien? Ahora, ¿cuánto debe acercar dicho punto para que el nuevo ángulo de elevación sea 53? O sea, ¿cuánto debe avanzar el punto que está la observación de 45 grados para que el ángulo de elevación, vamos a ver con una línea, un choco, para que este ángulo de elevación ahora sea de 53, me dice, ¿no? Entonces aquí este ángulo va a ser de 53 grados. Muy bien, eso es lo que me indicaba. Había un dato inicial de la medida, ¿no? Que no le he puesto. A ver, vamos a poner esa medida. Hay un punto, desde un punto que se encuentra a 48 metros del pie de la torre. O sea, el punto inicial, el punto que estaba aquí, está a 48 metros del pie de la torre. Es decir, que esta distancia es de 48 metros. El ángulo de elevación era 45, ya lo puse. Luego, ¿cuánto debe avanzar? Se me pide en esta parte. X. ¿Cuánto debe avanzar hasta esa posición para que ahora el ángulo de elevación sea de 53? ¿Sí? Eso me están pidiendo. Y la X que he puesto ahí. Listo. Eso es todo. Ya. ¿Qué se puede hacer? Trabajemos con el triángulo primero de 45 con 45. ¿Sí? ¿Qué se cumple en el triángulo de 45 45? Vamos a dibujarlo por acá. 45 45. ¿Cuáles son sus medidas en un triángulo 45 45? 1 1, no 1 1, o si no un K puede ser, o K nada más, claro. Y el otro es raíz de 2K, o K raíz de 2. ¿Sí? Ahí está. Esas son las medidas que van a ser para un triángulo de 45 45, ¿ya? Por tanto, me doy cuenta que los catetos en un 45 45, los dos catetos son iguales, ¿ya? Por tanto, este 48 que está abajo es lo mismo que la altura de la torre. Vamos al otro triángulo. Hay un triángulo interior que esta vez es de 53 y 37. Este 4K corresponde al 48. 4K es lo mismo que el 48 de la otra parte. K es 12, ¿cierto? K es 12. Si K vale 12, que ya dijimos K vale 12, 3 por 12, 3K, es 36. Eso es 36. ¿Ya puedo saber X? Sí, ya puedo saber cuánto vale X. ¿Por qué? Porque tengo la ecuación donde X más 36 debe ser 48. Y 36 pasa restando, X vale 12. ¿Sí? 17. Dice acá. Si las edades de Rocío y Esteban es como 8 es a 9 y ambas edades suman 51, ¿qué edad tiene Esteban? Ya, las edades de Rocío y Esteban es como 8 es a 9. ¿Qué significa esa expresión 8 es a 9? ¿Qué me está indicando? Las edades de Rocío y Esteban es de 8 a 9. Eso me está indicando, ¿está bien? Que las edades de Rocío y Esteban 8 a 9. Es una fracción de 8 sobre 9.
Y como Rocío apareció primero, Rocío está en el numerador y luego Esteban en el denominador. Así es, quedan así. Luego dice, ambas edades suman 51. A ver, aparte, la edad de Rocío más la edad de Esteban me suman 51 años. ¿Está bien? Ahí está. Listo. Resolvemos. ¿Te acuerdas que se utilizaba en el tema de razones? Algo se agregaba, muy bien Rocío, se agregaba la constante, ¿ya? Vamos a agregar constante, es decir, que R es como 8K y E es como 9K. Entonces ya puedo reemplazar aquí en esta suma los términos. R de Rocío vale 8K más de Esteban, que es 9K, todo me suma 51. Por tanto, la suma de estos dos es 17K, es igual a 51. ¿Cuánto vale K? 3, ¿no? ¿Cierto? Claro, vale 3. Listo, porque 17 pasa dividiendo, 51 entre 17 es 3. Ya está, ya sé cuánto vale la constante. Si sé cuánto vale la constante, puedo saber cuánto es la edad de Rocío y Esteban. Pero como me preguntan solamente de Esteban, la edad de Esteban es 9K, es decir, 9 por 3. Ah, entonces ya sé que Esteban tiene 27 años. ¿Sí? Está, 27 años, clave D. ¿Está bien? ¿No? Ese tema se utilizaba constante, ¿sí? Hay que recordar eso. 18. Dice acá. La razón aritmética de las edades de Juan y Liz es 16. Y su razón geométrica es 3 séptimos. Calcular la edad de Juan si Juan es mayor que Liz. Ya. Mira. Vamos a colocarlo aquí. Dice, la razón aritmética. Y luego por ahí me dicen la razón geométrica. Hay dos tipos de razones, ¿sí? Entiendan bien esto, esta parte teórica es importante. ¿Qué es la razón aritmética? La razón aritmética es una comparación de dos números. Vamos a poner la razón aritmética es la comparación de dos números mediante la diferencia, o sea, la resta. Si me dicen la razón aritmética, es como que me digan la resta de dos números, ¿sí? La razón aritmética de dos números, la resta de dos números. Y si me dicen la razón geométrica de dos números, ¿qué operación me está indicando? La división. Ajá, la división. O sea, si me dicen la razón geométrica es una división. Como en este caso lo han puesto en forma de fracción. 3 sobre 7 es 3 entre 7. ¿Sí? Por eso el problema anterior, el que resolvimos en la 17, era una razón geométrica. Cuando te dice esta expresión, por ejemplo, 8 es a 9. Esa palabrita es a ya me está indicando que es una razón geométrica, una división. Entiendan esto, tenganlo presente. Una razón aritmética es como una resta y una razón geométrica es como una división. Entonces, la razón aritmética de la edades de Juan y Liz es 16. ¿Qué me indican? Que la resta de las edades de Juan y Liz es 16. ¿Cierto? Y como me dice que Juan es el mayor, Juan va primero. Juan menos Liz es 16. ¿Cierto? Ese es el primer dato. La razón aritmética, o sea, la resta, es 16. Luego, la razón geométrica es 3 séptimos, 3 entre 7. ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo pondría? J sobre L es igual a 3 sobre 7. Sí, claro, hay que ponerlo en forma de fracción, ¿no? La variable es J y L en fracción y 3 sobre 7 también ponerlo, igualarlo, así como están poniendo. Pero hay un detalle. La última parte dice, Juan es mayor que Liz. Entonces, será J sobre L o L sobre J. Jenny, está bien lo que has puesto, L sobre J, ¿no? Hay ese detalle es importante. ¿Por qué? Porque a la mayor persona
le corresponde el mayor número. Es decir, si la razón geométrica me dicen que es 3 sobre 7, el número 7 le corresponde al mayor, que es Juan. Y Liz le corresponde el 3, que agregando constantes sería Liz es como 3K y Juan es como 7K, porque Juan es el mayor. Entonces ya puedo reemplazar aquí. Tendría que Juan es 7K menos lo de Liz, que es 3K, es 16. Restando, esto sale 4K, es 16. Y el 4 que está multiplicando pasa dividiendo, entonces K vale 4. Ahora la pregunta es calcular la edad de Juan. Como es el mayor, Juan es 7K. O sea, la edad de Juan es 7K, o sea, 7 por 4. Juan tiene 28 años. Correcto, ahí está. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces tengan en cuenta eso ya, la diferencia entre una razón aritmética y una razón geométrica. Listo. Magnitudes proporcionales. Hay dos tipos, ¿sí? Eso lo vimos también en esta clase. Había magnitudes directamente proporcionales y magnitudes inversamente proporcionales. ¿Cuándo dos magnitudes eran directamente proporcionales? Cuando aumentaban a la vez. ¿Y cuando dos magnitudes eran inversamente proporcionales? Cuando una aumentaba y la otra disminuía, ¿no? O al revés. ¿Cierto? Ahora, para yo relacionar las magnitudes proporcionales, cada vez que me digan, por ejemplo, A es directamente proporcional a B, sería como que me digan A sobre B, ¿cierto? Y si en el problema me plantean A es inversamente proporcional a B, es como que me dijeran A por B. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. A es directa con B, A, entonces sería A sobre B. A es inversamente proporcional con B, es una multiplicación, A por B. ¿Sí? Sabiendo esto, vamos al problema 19. Dice, se sabe que M varía directamente proporcional al cuadrado de R. Hasta ahí. M varía directamente proporcional al cuadrado de R. Entonces vamos a poner M es directamente proporcional. Directa es una división, una fracción. Sobre. Abajo sería R. Pero dice cuadrado de R. Ajá. R cuadrado. R cuadrado. Ahí está. R cuadrado. Continuamos. E inversamente al cubo de S. O sea, esta expresión inversa. Inversa es una multiplicación, ¿no? Inversa es por. Por inversa al cubo de S. Cubo de S. O sea, S elevado al cubo. Listo. Nada más. ¿Cuál es la expresión que representa la relación entre las tres magnitudes? Recuerda que K es la constante de proporcionalidad, o sea, todo es igual a K, todo se mantiene constante. ¿Cuál de estas opciones corresponde a lo que yo he planteado, ¿no? Recuerda entonces que se puede expresar también de esta manera. K es igual, lo de arriba se junta, ¿no? M por S al cubo, todo sobre R cuadrado. ¿Sí? Se puede hacer eso, porque abajo de S hay un 1. Entonces la multiplicación siempre es de frente. Claro, tiene razón. La respuesta es la D. Ahí está. ¿Sí? Listo. Muy bien. Sabiendo esto que le he explicado hace un momento, vamos a resolver la 20. Dice lo siguiente. La velocidad de un automóvil es directamente proporcional a la potencia del motor. A ver, vamos a plantearlo. La velocidad del automóvil es directa, o sea, sobre, a la potencia del motor. Potencia, ahí está. Velocidad es directa a la potencia. Y luego dice, e inversamente, o sea, e inversamente proporcional al cuadrado del número de personas. El número de personas elevado al cuadrado.
personas que viajan en él. Punto. Hasta ahí nada más. Ya. Entonces, lo que he planteado es la expresión que me va a ayudar a resolver este problema, ¿sí? Porque me dice la velocidad es directa a la potencia e inversa, o sea, por al número de personas al cuadrado, ¿sí? Listo, o sea, teniendo este esquema, la forma en que se relacionan estas magnitudes, voy a reemplazar. Dice acá, si un automóvil que tiene una potencia de 200 caballos de fuerza, la potencia va abajo, 20 caballos de fuerza, 20, y lleva dos personas, entonces aquí por el n es el número de personas, dos personas, pero esa cantidad de personas está elevado al cuadrado, dos personas. Desarrolla una velocidad de 60 kilómetros por hora. Ah, la velocidad va arriba acá, 60 es la velocidad, 60 kilómetros por hora. Listo, ya reemplacé la primera parte. Ahora la pregunta, recuerda que todo se mantiene constante, así es que son iguales. A la segunda parte del problema que dice, ¿qué potencia tendrá otro automóvil? La potencia de debajo, no la conozco, le voy a colocar P o X o la variable que tú quieras. No conozco cuánto es la potencia. Similar, dice, que lleva 4 personas. Ah, entonces aquí el número de pasajeros sería 4 personas, pero recuerda que está elevado al cuadrado, a una velocidad de 45 kilómetros por hora. La velocidad aquí le pongo es de 45. Listo, vamos a resolver. Entonces, tendría lo siguiente. Hay que resolver las potencias, ¿no? 60 sobre 20 por 4. 45 sobre X por 16. Y puedo comenzar a simplificar. O si quieres multiplicar de frente también lo puedes hacer, no hay problema. 0 con 0 se va, mitad de 2 y mitad de 6. Mitad de 6 es 3, mitad de 2 es 1. ¿Sí? Entonces tendría aquí lo siguiente, tendría que 3 por 4 es 12. 45 por 16 también puedo multiplicar. ¿Cuánto sale 45 por 16? A ver, 720, ya. Y bueno, hago el intercambio en aspa, es decir que x es igual a 720 dividido entre 12. Y por tanto me quedaría que al final, como ya me dijeron ya, x es 60. Eso es lo que sale al final, ¿no? Clave D. 60 caballos de fuerza de la potencia entonces del otro automóvil. Listo. Seguimos. Regla de 3. Esta es regla de 3 compuesta. ¿Sí? A ver. Había un método para resolver problemas con regla de 3 compuesta, ¿no? Un método directo y un método por comparación de magnitudes, ¿cierto? Entonces vamos a resolverlo por el primer método, ¿ya? Luego en el segundo problema haremos con el otro. Acá dice un grupo de alumnos, entonces tengo alumnos. Alumnos son 8 alumnos y tiene una tarea de 15 problemas, ¿sí? 15 problemas que lo van a resolver en, dice, 30 minutos. ¿Cuánto demorará otro grupo de 2 alumnos? 12 alumnos. ¿Cuánto demorará? O sea, el tiempo no lo sé. ¿Cuánto será? Para resolver 18 problemas. ¿Sí? Vamos con el método de comparación de magnitudes. Y como dice Carlos, luego será el método de causa-consecuencia. Alumnos, problemas. Mientras más alumnos hay, ¿resuelven más problemas o menos problemas? Si hay más estudiantes, se podrá resolver más problemas o menos problemas. Más problemas, ¿no? Mientras más gente hay, se puede hacer más problemas. Entonces, sería directamente proporcional. O sea, voy a resolver cruzado. Mientras más tiempo hay, mientras más minutos hay, puedo resolver más problemas o menos problemas. Mientras más tiempo tenga, puedo hacer más trabajo o menos trabajo. Más también, ¿cierto? Claro, mientras más tiempo, más problemas puedo resolver. Sería también directamente proporcional, porque los dos aumentan a la vez. También es cruzado. Listo. Entonces ya hago la resolución nada más, siguiendo la línea 8. De ese 8 sigue la línea a 18 por 18. Y siguiendo la línea sigue a 30. Entonces sería 8 por 18 por 30. Es igual a la otra parte.
12, sigo la línea, 15 por X. Ahí está. Y ese 12 y ese 15 deben pasar dividiendo a la expresión, ¿sí? Como está multiplicando el X, pasa dividiendo. Entonces tendría lo siguiente. Puedo simplificar o multiplicar y dividir, al final es lo mismo. Multiplico y divido, o simplifico, como tú prefieras. Y ahí al final sale, como usted dice, 24, ¿no? 24. Clave B. Ya está, listo. Vayamos al segundo problema, que es algo similar. Pero como dijeron, vamos a hacerlo por el otro método, ¿no? Causa-consecuencia, ¿ya? Entonces, recuerda que hay dos grupos. Uno que corresponde a causa, otro que corresponde a consecuencia. Causa vendría a ser todo lo que realizan el trabajo, ¿no? O intervienen en el trabajo. Que sería, en este caso vamos a ver, los metros de pista es el trabajo que se ha realizado, es la obra. La obra vendría a ser la consecuencia, ¿está bien? Entonces acá, metros de pista es el trabajo realizado, esa es la obra. 180 metros de pista es la consecuencia. La obra siempre es la consecuencia. Ahora tengo obreros. Obreros son los trabajadores, entonces esos son parte de la causa, ¿sí? Obreros, tengo 18 obreros. Y tengo el tiempo, ¿no? El tiempo también interviene en la causa. Entonces el tiempo está aquí, en causa, que son 21 días. ¿Sí? Recuerda eso, los trabajadores y el tiempo están en ese grupo de causa y la consecuencia siempre es la obra. Ya está, entonces ya tengo agrupado. Luego dice, ¿cuántos días se necesitarán 120 metros de la misma pista? Vamos a hacer 120 metros de la misma pista. Solamente con 4 obreros. Ah, pero sí, 4 obreros menos. 4 obreros menos. ¿Qué quiere decir eso? Que ¿cuánto voy a poner en obreros? Ya no voy a poner 4, no, tengo que poner 14, muy bien. Son 4 menos. Como tenía 18, ahora son 14. ¿Cuánto tiempo o cuántos días necesito? Es la pregunta. ¿Sí? Listo, ya está. Recuerda que para causa-consecuencia simplemente unes directamente todo lo que es causa y al pasar a consecuencia cruzas. ¿Sí? Entonces eso tienes que hacer. Todo lo que es causa, todo, y así hubiera 3, 4 magnitudes, todo lo que causa, de frente, unes con una línea. Y para pasar a consecuencias, cruzas. Ese es el método, nada más. Por tanto, siguiendo la línea, como en el caso anterior, 18 por 21 por 120 es igual a 14 por X por 180, ¿sí? Y como hicimos también en el caso anterior, todo lo que está multiplicando al X debe pasar dividiendo. O sea, acá abajo 14 y 180 se quedan aquí abajo y el X queda de un lado. Listo, multiplicamos todo, dividimos y al final sale 18. Muy bien. Clave D. ¿Sí? 23. Dice acá. En una empresa hay 88 mecánicos, los que constituyen el 22% de todos los trabajadores. Ya, son 88 mecánicos. Ellos representan el 22% de todos los trabajadores. Ese es porcentaje. ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa? Yo no conozco los trabajadores que tienen la empresa. Ese total de trabajadores, ¿qué me representa en porcentaje? Si X representa el total de trabajadores, ¿qué sería? ¿O qué porcentaje me representa? Muy bien, el 100%, ¿no? Porque el total siempre va a ser un 100%. Ahora me dice que esos 88 mecánicos representan el 22% de todos los trabajadores. Ya está. Cada vez que voy a resolver un porcentaje, lo voy a resolver cruzado, ¿no? En aspa. Entonces tendría que X es igual a, seguimos el aspa, 88 multiplica a 100 y todo eso dividido entre 22. Entonces 88 por 100 entre 22 sale 400. Listo, eso es todo. Porque me piden el total, pues. X es el total. Clave B.
Siguiente. La dueña de un automóvil quiere ahorrar dinero cambiando su propio aceite. El aceite que necesitó para terminar el trabajo cuesta 32 soles y el filtro de aceite cuesta 16,50. Eso es lo que compró. El IGB es del 18%. ¿Cuál es el costo total de los artículos que ya compró? Muy bien, vamos a ver cuánto gastó. Gastó en aceite. En aceite gastó 32 soles. Luego gastó en el filtro para el aceite, ¿cierto? En el filtro gastó 16,50. Ya está. Sumo los gastos. Bueno, si no hay nada, sabemos que es 0, 0 aquí. ¿Cuánto ha gastado entonces la señora en total de la compra? 48,50, ¿no? 48,50. Pero no paga los 48,50. O sea, la clave no es la D, tengan cuidado. Ahí no termina. Luego dice, el IGB es el 18%. ¿Qué es el IGB? El impuesto general a las ventas. Es decir, que lo que tú gastas en la compra de los productos tienes que aumentar el impuesto, ¿sí? El impuesto, el IGB, que es el 18%. Por tanto, ¿qué debo hacer? Este 48,50 le debo sacar su 18%, que es el impuesto que debo pagar, que debo agregar. ¿Cómo hago eso? A ver. Podría ser lo siguiente, ¿no? Este 48, vamos a ponerlo aquí. Este 48,50 me representa el 100%, ¿sí? Pero como he dicho, hay que agregarle su 18% que debo pagar por impuesto, que no conozco cuánto va a ser, ¿sí? Aquí podría poner 18% para averiguar cuánto es lo que debo agregar. ¿Está bien? El 18%. Pero yo quiero ser directo, quiero la respuesta de frente. Entonces, si al precio original, al 100%, yo le voy a aumentar el 18% del IGB, ¿cuánto voy a poner en porcentaje en esa parte que me está faltando? 118, muy bien, Jazmín. 118% va a ser el precio que tenga que pagar en porcentaje, pues, ¿no? Y listo, ya está, ahí me sale de forma directa, nada más aplico el aspa. Tendría que X es igual a 48,50 por 118 y todo eso dividido sobre 100. ¿Cuánto me sale? Ahí tienen la respuesta ya. 57 soles con 23. Listo. Clave A. Correcto. Listo. Ya está. Seguimos. Problema 25. Ya. Fórmula. Acuérdense la fórmula de esto de los polígonos. Dice calcular la suma de los ángulos internos del pentágono. ¿Cuál era la fórmula para calcular la suma de ángulos internos? Vamos a recordar. Suma de los ángulos internos es igual a 180 n menos 2. ¿Sí? Esa es la fórmula para calcular la suma de ángulos internos. ¿Y qué cosa era n? ¿Recuerdas qué cosa era la n? Número de lados. Muy bien. N es el número de lados. Entonces, voy a reemplazar. ¿Cuánto vale n para este problema? Dice calcular la suma de ángulos internos del pentágono. Correcto, vale 5. ¿Por qué? Porque me están hablando del pentágono. Y el pentágono tiene 5 lados. Entonces n vale 5. Al resolver esto es 3. Y finalmente multiplicando es 540. Sencillo. Es aplicación nada más de la fórmula. 540 grados. ¿Sí? Recuerden. La fórmula de la suma de ángulos internos. Entonces, ¿cómo sería la 26? Dice, ¿cómo se llama el polígono en el cual la suma de sus ángulos internos es 900? Ya, a ver, nuevamente, es la suma de ángulos internos de la fórmula, otra vez es la fórmula anterior. La suma de ángulos internos es igual a 180 n menos 2.
¿Cuánto vale n aquí? ¿Cuánto reemplazo n? No lo sé, no lo sé, porque esa es la pregunta, ¿cómo se llama el polígono? O sea, no sé cuántos lados tiene. Y entonces, ¿dónde va 900? Ese dato 900, ¿dónde lo coloco? ¿Dónde debe ir ese 900 que me dan como dato? En la S, pues no, claro, muy bien, porque ese 900 es la suma. O sea, que la suma ya es 900, ya me están diciendo. Que todo me suma 900. Listo. Lo que voy a averiguar es n. Para saber cómo se llama el polígono, debo saber cuántos lados tiene. 180 que está multiplicando, pasa dividiendo 900 entre 180, es a 5. ¿Cierto? N menos 2. Y luego ese 2 que es negativo pasa positivo. Entonces n vale 7. ¿Cómo se llama el polígono de 7 lados? Hectágono. Ese polígono se llama hectágono. 27 dice, un terreno que tiene forma de cuadrado está en venta, siendo uno de sus lados 20 metros. Ya, es un terreno de forma cuadrada, un terreno cuadrado. Vamos a dibujarlo. Hay un terreno que tiene forma cuadrada, que está en venta, siendo uno de sus lados 20 metros. Un lado mide 20 metros. Tú sabes que en un cuadrado todos los lados son iguales, todos los lados miden 20 metros. ¿Cuál es el precio del terreno si el metro cuadrado vale 50 soles? Ya, entonces debo saber primero cuántos metros cuadrados hay en el terreno. ¿Qué debo calcular? Debo calcular el área de este cuadrado. El área, muy bien. ¿Cómo calculo el área del cuadrado? ¿Cuál es la fórmula para el área de un cuadrado? El área de un cuadrado, correcto, es lado por lado o lado al cuadrado, ¿cierto? Muy bien, eso es. Entonces, yo ya sé que el lado mide 20. Entonces, sería 20 al cuadrado. El área del terreno es de 400 metros cuadrados. Ahí está. Ese es el área del terreno. ¿Sí? Pero ese no es el precio, ese es el área. Ahora dice, calcula el precio. Si cada metro cuadrado vale 50 soles. Por cada metro cuadrado pago 50 soles. ¿Qué debo hacer entonces? Multiplicación. Son 400 metros cuadrados a 50 soles cada metro cuadrado. Muy bien. Como ahí ya lo han indicado, son 20.000 soles el costo del terreno, ¿no? Clave E. Listo, está bien. Pasamos al siguiente. Problema 28. La siguiente figura está formada por cuadrados iguales. ¿Sí? Todos los cuadrados son iguales. Y el área de uno de ellos es 25 centímetros cuadrados. Nos piden calcular el perímetro de esa figura. Ya. Si uno de estos cuadraditos, uno de ellos, tiene un área de 25 centímetros cuadrados, ¿cuánto mide un lado? ¿Cuánto mide un solo lado si el área de uno de esos cuadraditos es 25? 5, muy bien. ¿Por qué? Como dijimos antes, el área de un cuadrado es LA, es lado al cuadrado. Si el área es 25, entonces se pasa como raíz, un lado nada más mide 5, ¿no? Porque 5 por 5 es 25, claro. Un lado mide 5, ¿sí? Pero sabemos que todos los lados de un cuadrado son iguales. Entonces cada lado de cada cuadrado que vemos ahí vale 5. ¿Cómo calculamos el perímetro? Perímetro es el contorno de toda la figura, ¿sí? A ver, ¿cuántos lados tenemos alrededor? No son todas las líneas, las internas no cuentan, solo cuentan los que están alrededor. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Sí? Tengo 16, ¿sí?, de estos lados alrededor. Eso es el perímetro. ¿Cómo calculo el perímetro? Sumando todo ese contorno. Pero como todos son lo mismo, son 16 y cada uno es de 5. Entonces, como ustedes lo están indicando, todo es, el perímetro es de 80 centímetros. Ya está. Esa es. ¿Sí? Y ya vamos a los dos últimos para culminar. Aquí dice, problema de área.
una diagonal de un rombo mide 10 metros. Si su perímetro es 52, hallar su área. La figura es un rombo. Ya, vamos a ver. Vamos a marcar sus diagonales en el rombo. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo los lados. Y ya tengo el rombo. Ahora voy a colocar los datos. Dice, una diagonal de un rombo mide 10. Y su perímetro mide 52. A ver, vamos a marcar una diagonal. Que sea la diagonal que está en forma horizontal, la que está echado. ¿Sí? Todo mide 10. Entonces, ¿cuánto mide cada parte? Si toda la diagonal mide 10, muy bien, cada parte mide 5. Porque las diagonales se cortan en partes iguales. Entonces, ahí está. La diagonal mide 10. 5, 5. Ahora, su perímetro de este rombo es 52. El perímetro es la suma de todos los lados. Y en un rombo, los 4 lados miden lo mismo. Por tanto, como dice César, cada lado mide 13. Porque 13 por 4 es 52. Entonces, cada lado, como todo mide 52 el perímetro, entonces cada lado debe medir 13. Ahí están los 52 de perímetro. Me preguntan calcular el área. ¿Cómo se calcula el área de un rombo? ¿Cuál es la fórmula? ¿Alguien se acuerda cuál era la fórmula para calcular el área de un rombo? El área de un rombo es igual a, vamos a poner, ¿cómo era la fórmula? D por D sobre 2. ¿Qué significa eso? Diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2, ¿no? La multiplicación de las diagonales sobre 2. Listo. A ver, ya tengo una diagonal que es 10, me falta la otra diagonal. ¿Cómo calculo? Voy a ponerle una medida X y otra medida X. ¿Cómo calculo? Muy bien, Pitágoras, exacto, eso es. Voy a descubrir cuánto vale esa X utilizando Pitágoras. ¿Por qué? Porque ese triángulo es un triángulo rectángulo. Se puede aplicar teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado, o sea, 13 al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. X al cuadrado más 5 al cuadrado. 13 por 13, 169. Y 5 por 5, 25. El 25 que está positivo pasa a negativo. La resta sería 144. Y esa potencia cuadrado pasa como raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 144 es 12. Entonces ya sé que ese X vale 12. Aquí vale 12. Y aquí también vale 12. Listo, ya puedo aplicar el área de un rombo. El área de un rombo sería área igual a diagonal mayor, 12 más 12, 24. Por diagonal menor, 5 más 5 es 10. Todo sobre 2. 24 por 10 dividido entre 2, 120 metros cuadrados. Ahí está. Clavea. ¿Sí? Listo. Y listo, la última ya para culminar. Problema 30. Dice aquí, hallar el volumen del siguiente sólido. Fórmula del volumen, depende de la figura, ¿no? ¿Qué figura es esta? ¿Es una pirámide? No, no es una pirámide, tengan cuidado. No, no es una pirámide. ¿Es un cilindro? No, obviamente no es un cilindro. No es un cono. ¿Qué podría ser? ¿Qué nombre recibe este sólido que ves aquí? Un prisma. ¿Ya? La condición de un prisma es que tenga dos bases iguales. Muy bien, Guaman. Aldair tiene razón. Es un prisma con base triangular. ¿Sí? No siempre los sólidos te van a salir tal cual de pie. Este sólido está echado a un lado, ¿cierto? Es un prisma con base triangular. ¿Sí? Voy a pintar la base para que la entiendas mejor. Esta es la base del prisma y esta es la otra base del prisma. ¿Sí? Es un prisma que está echado. Y las caras laterales son unos rectángulos que están alrededor, ¿no? 3 rectángulos. ¿Se entendió? Es un prisma triangular. ¿Sí? Muy bien. Le repetí varias veces acerca de esto. Recuerden siempre la fórmula
para calcular volumen de un prisma. ¿Cuál era la fórmula para calcular el volumen de un prisma? Área de la base por la altura. Recuérdense esa fórmula, es importante esa fórmula para el tema de volumen, ¿ya? Área de la base por la altura. El volumen es igual al área de la base por la altura, ¿sí? Para el prisma. También funciona para el cilindro. Listo, entonces, resolvemos. Área de la base. La base es un triángulo. ¿Cómo calculamos el área de un triángulo? Base por altura sobre 2, ¿no? Base es 10 por altura, que es 12, dividido entre 2. Ahí está. Ese es el área de un triángulo, que es el área de la base. Como la base es un triángulo, calculamos el área de un triángulo. 10 por 12 sobre 2. Por la altura del prisma. ¿Cuál es la altura del prisma? ¿Dónde está la altura del prisma aquí? El 8, ¿no? Como te dije que el prisma está... 8. Claro, como te dije que el prisma está así echado, entonces la altura es el 8 que está ahí. Listo, ya puedo resolver. 10 por 12, 120, entre 12, 60. Y 60 por 8, entonces ya tengo que es 480 metros cúbicos, ¿no? Hay un error en las claves porque todos son metros cúbicos. El volumen siempre es en metros cúbicos. 480, ¿sí? Metros cúbicos. Listo. Entonces eso sería todo. Todos los temas que van a venir en el examen, ¿ya? Denle un repaso a los problemas que les he planteado. Bueno, chicos, nos Gracias, vemos. profe. Hasta luego. Gracias también a ustedes. Nos vemos hasta la próxima, ¿no? Hasta luego. Nos vemos.